Es precioso como una tarta de manzana. Esas fueron las palabras de mi suegra Nora. Cuando vio a mi hijo recién nacido, le colmaba de adoración. Estaba claro que le quería de verdad. Lo cuidaba de buena gana cuando yo estaba en el trabajo. Pero entonces no me daba cuenta. El amor que le prodigaba a mi hijo era demasiado. Me llamo Jennifer. Tengo 28 años y trabajo a jornada completa. Me casé con mi marido, Christian, hace un año, y poco después empezamos a vivir con sus padres. Antes de mudarnos, estaba un poco ansiosa, pero la relación con mi suegra era, creo, razonablemente buena. Incluso nos ayudaba con las tareas domésticas, ya que tanto mi marido como yo estamos ocupados con el trabajo, pero si había algo que me molestaba eran las preguntas diarias sobre nuestros planes de tener un hijo. Hace un año que se casó. ¿Aún no piensan tener hijos? Creo que ya es hora de que empieces. No estás rejuveneciendo. ¿No crees que deberías tenerlo más en cuenta? Un día sí y otro también salía el tema de tener hijos. Puede que mi suegra no tuviera mala intención, pero para mí se estaba convirtiendo en una fuente de estrés. No es que no quisiera tener hijos, pero también trabajaba y teníamos que pensar en cuestiones económicas. Mi suegra dice que ha pasado un año, pero desde mi punto de vista, acabábamos de cumplir un año de casados y queríamos seguir trabajando. Y si íbamos a tener hijos, yo quería un poco más de seguridad económica. Así que tener hijos justo después de casarnos no entraba en mis planes. Sabía que mi suegra estaba deseando tener un nieto desde el principio de nuestro matrimonio, pero sus constantes exigencias, sin tener en cuenta nuestra situación, se estaban convirtiendo en un problema. Sintiéndome agotada por la presión constante, una noche, después de que mi suegra se fuera a la cama, decidí hablarlo a la ligera con mi marido. No para de sacar el tema de los hijos. ¿Qué te parece? Los comentarios diarios me están presionando mucho. Fui sincera con él sobre lo estresante que era que me preguntaran constantemente por los nietos sin tener en cuenta nuestra situación. Bueno, mamá tenía muchas ganas de tener un nieto, pero no me di cuenta de que te presionaba tanto. Lo siento. Mi marido pareció sorprendido. No había pensado que su madre fuera tan insistente. Prometió hablarlo con ella. Entonces mi marido hizo una sugerencia. No porque mamá nos esté presionando, pero no deberíamos empezar a pensar en tener un hijo. Me van a ascender y parece que me van a subir el sueldo, Christian reveló. Así que tendremos un poco más de espacio en nuestro presupuesto, y creo que podría ser menos arriesgado tener un hijo mientras aún eres joven. Jennifer. No estaba forzando la situación, pero quería añadir esto a la mezcla. Esperaba que lo considerara. Bueno, si tu salario va a aumentar, podría ser una buena idea, vale, me lo pensaré. Pero de momento, por favor, habla con Nora para que afloje. Le pedí tiempo para pensarlo y le dije a Christian que, aunque estaba dispuesta a tener un hijo, necesitaba que su madre dejara de presionarnos. Unos días después, Christian habló con su madre y, afortunadamente, dejó de insistirnos. El tema de los hijos no volvió a surgir en las conversaciones directas y, antes de que me diera cuenta, me sentía menos estresada. Una vez que las cosas se calmaron, me encontré más abierta a la idea de tener un hijo, tal como sugirió Christian. Sobre el bebé, creo que deberíamos seguir adelante con lo que hemos hablado. Teniendo en cuenta nuestra edad y nuestra salud, antes sería mejor, le dije. Así que decidimos esperar a que se confirmara su ascenso, y entonces empezaríamos a intentar tener un bebé. Medio año después, todo encajó y me enteré de que estaba embarazada. Estábamos felices, pero nadie estaba más emocionada que Nora. Había estado esperando este momento para convertirse en abuela. Todos los días estaba inquieta por la expectación, siempre pendiente de mí, lo cual era bastante entrañable. Aunque no me gustaba que nos metiera prisa, sabía que era porque deseaba tanto tener un nieto. Poco a poco fui capaz de relacionarme con ella de forma más relajada. Unos meses más tarde llegó el día del parto, a pesar de mis muchos miedos y preocupaciones. Con el apoyo de mi marido y de Nora, di a luz a un niño sano. Le pusimos Tomás. La alegría que sentí al abrazar a nuestro hijo fue inconmensurable. Después del parto, me cogí la baja paternal y me dediqué a cuidar de nuestro recién nacido. Como madre primeriza, me enfrentaba a la crianza a tientas,
y fue mucho más difícil de lo que había previsto. Sin embargo, la alegría de tener a Tomás superó con creces las dificultades y disfruté de cada momento que pasé con él. El tiempo pasó volando y, antes de darme cuenta, Tomás tenía casi 1 año y mi permiso parental estaba a punto de terminar. Decidí volver al trabajo como estaba previsto, pero nos encontramos con un obstáculo. No encontrábamos guardería. Sabía que había escasez, pero no esperaba que fuera tan difícil. Cristian y yo nos rompimos la cabeza. Al final, decidí ampliar mi permiso parental. Durante ese tiempo, Tomás siguió creciendo y, cuando tenía casi 2 años, decidí volver al trabajo. Seguíamos sin encontrar una guardería, pero Nora se ofreció a cuidar de Tomás. ¿No quieres dejar tu trabajo, verdad, Jennifer? De todos modos, siempre estoy en casa, así que no dudes en dejarlo conmigo, dijo. Me aburriré si estoy sola. Nuestra oferta fue una bendición. Cuando nuestro hijo cumplió 2 años, mi marido y yo pensábamos matricularlo en preescolar cuando cumpliera los 3. Parecía haber bastantes plazas libres en las guarderías cercanas, y pensamos que de alguna manera podríamos arreglárnoslas 1 año más. Durante los 2 últimos años, hemos compartido la responsabilidad del cuidado de los niños con mi suegra. Era alguien en quien podíamos confiar el cuidado de nuestro hijo. Gracias a ella, pude reincorporarme con éxito al trabajo, así que empecé a trabajar de nuevo. Todo iba bien en el trabajo y nuestra vida no tenía quejas. 1 año después de empezar con este estilo de vida, cuando nuestro hijo estaba a punto de cumplir 3 años, noté algo raro en él. Antes estaba encantado cuando llegaba a casa, pero ahora parecía distante. Siempre estaba cerca de mi suegra y no quería acercarse a mí. Pensé que quizás se había encariñado demasiado con mi suegra porque ella cuidaba de él, pero yo también hacía todo lo posible por comunicarme con él. Me preguntaba qué podía haber pasado. Entonces ocurrió algo aún más preocupante. Nuestro hijo había dejado de hablar casi por completo. A medida que crecía, se volvía muy parlanchín. Hasta el punto de que casi era demasiado. Ahora era como si fuera una persona completamente distinta, que no hablaba en absoluto. ¿Será porque he estado trabajando y se siente solo? ¿O le pasa algo? Mi marido también se había dado cuenta de que a nuestro hijo le pasaba algo. Decidimos llevarlo al hospital, pero mi suegra se opuso con vehemencia. Un hospital, Tomás, está bien. Es un niño muy bueno. Soy yo quien lo cuida, así que confía en mí. No etiquetes a este niño de enfermo, me dijo. Su oposición era absolutamente frenética. Esto me hizo sospechar. Una mujer tan sobreprotectora como ella debería ir corriendo al hospital si pensara que a nuestro hijo le pasaba algo, y sin embargo se oponía activamente a que nos lo lleváramos. Siempre había confiado en ella para cuidar de nuestro hijo, pero esto me hizo desconfiar. Mi marido también sentía que había algo raro en mi suegra y sacó el tema una noche después de que ella se hubiera acostado. ¿De verdad crees que a Tomás no le pasa nada? Mamá estaba tan segura de que se pondría bien. Creo que deberíamos hacerle un chequeo, dijo. Yo estaba de acuerdo con mi marido. Nuestro hijo, que antes era muy hablador, se había vuelto muy apagado. Por mucho que mi suegra nos asegurara que estaba bien, no podíamos dejarlo así. Decidimos llevarlo inmediatamente al hospital. Unos días más tarde, mi marido se tomó unos días libres en el trabajo para coincidir con mi horario y llevamos a nuestro hijo al hospital. Mi suegra pareció descontenta hasta el final. Ya te he dicho que está bien. Esto es una tontería, me dijo. Seguía enfadada cuando salimos de casa. Al principio quería acompañarnos, pero mi marido le dijo que era mejor que nos lo lleváramos los dos solos, lo que podría haberla disgustado. Ignorando la irritación de mi suegra, nos dirigimos al hospital con nuestro hijo. Nuestro hijo era nuestra principal preocupación, no mi suegra. Durante todo el trayecto, nuestro hijo permaneció callado. Mi marido y yo intentamos animarle y romper su silencio, pero fue en vano. Le pasaba algo. Intercambiamos miradas de preocupación. Al llegar al hospital, le hicieron una serie de pruebas. Mi marido y yo esperábamos ansiosos el diagnóstico del médico. Estábamos preparados para aceptar cualquier resultado con calma, pero el diagnóstico del médico fue algo que no esperábamos. A pesar de la multitud de pruebas, el médico afirmó que no había ninguna anomalía física en nuestro hijo. Nos invadió una sensación de alivio, pero nos dejó perplejos. ¿Por qué había cambiado tan drásticamente? En respuesta a nuestras preguntas,
El médico sugirió que podría tratarse de algo psicológico. ¿Qué quería decir con psicológico? De camino a casa desde el hospital, mi marido y yo barajamos varias posibilidades. Aún así, llegamos a casa sin respuestas claras. Nada más entrar en casa, mi suegra, como al acecho, nos preguntó por los resultados de las pruebas. Cuando le dijimos que no había problemas físicos, respondió triunfante: «Ya lo veis, os lo dije». Nos callamos deliberadamente sobre el aspecto psicológico, sabiendo que probablemente montaría un escándalo al respecto. A partir de entonces, mi marido y yo prestamos más atención a nuestro hijo que nunca. Me propuse llegar a casa del trabajo lo antes posible para pasar más tiempo con él. Mi marido hizo lo mismo, intentando conversar más con nuestro hijo, incluso compartiendo un baño con él, asegurándose de establecer una comunicación sólida. Poco a poco empezaron a aparecer cambios en nuestro hijo. Seguía sin hablar mucho, pero empezó a acercarse a mí con una sonrisa, como antes. Mi marido y yo reflexionamos sobre nuestro comportamiento, pensando que quizá le habíamos hecho sentirse solo. Incluso empecé a plantearme dejar el trabajo. Entonces, un día, al terminar de trabajar, llegué a casa y encontré a nuestro hijo esperándome para saludarme. Era algo poco frecuente y me llenó de alegría. Le di unas palmaditas en la cabeza y le dije que esperara en el salón mientras me cambiaba. Justo cuando me dirigía al dormitorio para cambiarme, me detuvo, diciendo que tenía algo que discutir sobre su hijo. Últimamente, Tomás se muestra desafiante conmigo. ¿Le has dicho algo?, me preguntó con calma. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos, que me infundieron temor. Desafiante. Yo no lo veo así, y no le he dicho nada, respondí. Al oír mi respuesta, mi suegra me fulminó con la mirada y empezó a gritar ligeramente. No ha hecho caso de lo que le digo. Es absurdo que se rebele contra mí cuando soy yo quien cuida de él. Está siendo extraño, rebelándose contra mí, que le he estado tratando tan bien. Mi suegra, que había insistido en que a nuestro hijo no le pasaba nada cuando intentamos llevarlo al hospital, ahora le llamaba anormal. Sus palabras intensificaron mi desconfianza hacia ella. Hasta ahora, dejaba a mi hijo a su cuidado, tranquilizada por su aparente afecto hacia él, pero empecé a cuestionarme si aquello era un error. Sin embargo, no vi ningún comportamiento extraño por su parte mientras estuvimos juntos en casa, pero la sensación inquietante que tenía sobre mi suegra no desaparecía. Decidí averiguar la verdad por mí misma. Después de charlar con ella, saqué una vieja grabadora de voz que había utilizado en el trabajo y la coloqué a escondidas en el salón. A la mañana siguiente, no me sentía muy bien espiando a mi familia, y pensé que mi marido se opondría si se lo contaba. Así que lo mantuve en secreto. Obviamente, como el objetivo era vigilar a mi suegra, tampoco le conté el plan. Al día siguiente, cuando volví del trabajo, cogí la grabadora del salón y la puse en el dormitorio. Lo que oí fue escandaloso. Me temblaba la mano del susto y sentí una oleada de rabia. Estaba enfadada con mi suegra y conmigo misma por no haberme dado cuenta antes. Me tranquilicé y me puse en contacto con mi marido. Le pedí que viniera a casa en cuanto pudiera. Estaba pensando en salir de casa con nuestro hijo. Le pedí disculpas por grabar sin permiso. Adjunté un mensaje y le envié el archivo de audio que había recuperado de la grabadora. Luego volví rápidamente al salón. Cogí a mi hijo y me lo llevé al dormitorio. Mi suegra parecía un poco enfadada, pero no dijo nada mientras dormía a mi hijo en el dormitorio. Esperé a que mi marido llegara a casa. Observando la pacífica cara de sueño de mi hijo, oí que mi marido volvía a casa y luego le oí gritar desde el salón. «Oye, mamá, ¿qué significa esto?» Debió de volver corriendo a casa. Mi marido jadeaba. Me apresuré a entrar en el salón lo más silenciosamente posible, para no despertar a mi hijo. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando?» Allí estaba mi suegra, estupefacta por la furia inusitada de mi marido. Intenté calmar a mi marido. «Tomás está durmiendo», le dije. Mi marido pareció recobrar el sentido. Respiró hondo e indicó a mi suegra que se sentara frente a nosotros. Espera, ¿qué está pasando?» Coloqué la grabadora delante de mi despistada suegra. Luego le expliqué por qué mi marido y yo estábamos disgustados. «Lo siento, pero te hemos grabado mientras estabas a solas con Tomás. ¿Puedes explicárnoslo?», dije eso y reproduje el audio almacenado.
Las numerosas palabras que presumiblemente mi suegra le había dicho a mi hijo llenaron la habitación. Fue doloroso volver a oírlas, pero mi marido y yo lo soportamos en silencio y la dejamos escuchar. ¿Cuándo lo entenderás? Soy tu madre. Debes llamarme mamá, ¿vale? Esa mujer no es tu madre, así que no te lleves bien con ella, ni siquiera cuando vuelva. Últimamente te has aferrado a esa mujer, e incluso ayer le diste la bienvenida a casa, pero no tienes por qué hacerlo. Para mi sorpresa, mi suegra exigía a nuestro hijo que la llamara mamá. Incluso cuando yo, su verdadera madre, volvía a casa, insistía en que no se acercara a mí. Cuando me enteré, me quedé en silencio. También tenía sentido por qué nuestro hijo había estado actuando de forma extraña. La mujer a la que se refiere es Jennifer Wright. ¿Qué demonios quiere decir enseñándole que Jennifer no es su madre? Mi marido, con calma pero enfadado, se enfrentó a su madre. Al oír la grabación, me di cuenta de lo inquietante que era. No, lo has entendido todo mal. Esto es solo un juego, solo intento divertirle. Una patética excusa salió de la boca de mi suegra. ¿Qué clase de juego se suponía que era? Pensar que actuaría con normalidad con nosotros, pero llenaría la cabeza de nuestro hijo con semejantes tonterías a nuestras espaldas. Decías que nuestro hijo era anormal, pero ¿no es anormal aquí? Lo único que hizo nuestro hijo fue no actuar según sus caprichos, y por eso ella lo tachó de anormal. No hay nada extraño en que un niño quiera estar con su madre, repliqué, pero mi suegra no lo soportó. Un juego, ¿eh? ¿De verdad crees que una excusa así funcionaría? Explícate. Mi marido, de modales normalmente suaves, interrogó por primera vez a su madre con una mirada severa. Pillada en mala posición, mi suegra se quedó callada. Dijéramos lo que dijéramos. Ella agachaba la cabeza sin responder. Finalmente, mi marido, perdiendo la paciencia, golpeó la mesa y declaró: «No podemos permitir que alguien que hace cosas tan extrañas esté cerca de nuestro precioso hijo. Nos vamos de esta casa». Al oír eso, mi suegra, que había estado mirando hacia abajo, levantó rápidamente la cabeza. ¿Irnos? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Odio absolutamente esta idea. Va a ser problemático. Le pido disculpas. Por favor, perdóneme. Debió darse cuenta de lo que significaba que nos fuéramos. La hasta entonces silenciosa suegra de repente empezó a disculparse. Si nos íbamos, no solo perdería al nieto que tanto anhelaba, sino que su vida también se complicaría. Nos habíamos hecho cargo de la mayor parte de sus gastos. Sentí un profundo desprecio por ella cuando levantó la voz, en el momento en que se dio cuenta de que sus futuras condiciones de vida estaban en peligro. ¿Crees que una simple disculpa puede solucionar esto? ¿Sabes cómo se sintió nuestro hijo de 3 años? Al pensar en nuestro hijo, no pude contener las lágrimas. Mi marido parecía sentir lo mismo. Tenía los ojos enrojecidos y lanzaba una mirada aún más fría a su madre. «Nos vamos, estés preocupada o no. Por lo que a nosotros respecta, ya no sois una familia». Me cogió de la mano y se dirigió a nuestra habitación. Empezamos a hacer las maletas. Cogimos a nuestro hijo dormido y salimos de casa. En cuanto nos fuimos, mi marido me pidió disculpas por el comportamiento de su madre, pero no me atrevía a culparla solo a ella. Nosotros también somos responsables por no habernos dado cuenta antes y dejarlo con ella. Al oír eso, mi marido murmuró en señal de acuerdo, pero cortar los lazos con mi suegra fue la decisión que tomamos mi marido y yo. Era innegable que nuestra situación actual estaba teniendo un impacto negativo en nuestro hijo. Por eso, como padres, debíamos mejorarla. Mientras discutíamos esto, paramos un taxi y nos dirigimos a casa de mis padres. Me había puesto en contacto con ellos antes de enfrentarme a mi suegra. Tanto mi padre como mi madre nos recibieron calurosamente allí. Mi marido le pidió disculpas a nuestro hijo por lo de su abuela y escuchó pacientemente su versión de los hechos. Sin embargo, como era de esperar, nuestro hijo no dijo ni una palabra. Puede que en el fondo esté dolido. Vamos a darle un poco de tiempo hasta que esté preparado para hablar. Decidimos, dando prioridad a mantenerlo lo más tranquilo posible por ahora mientras también considerábamos la posibilidad de que recibiera asesoramiento psicológico. Tomás, lo siento. A partir de ahora solo seremos nosotros 3, mamá, papá y tú. Ya no tienes que preocuparte por nada.
Mientras decía esto, mi marido acarició suavemente la cabeza de nuestro hijo. Entonces, con voz débil, nuestro hijo dijo: «No me gusta la abuela». «Tomás, puedes hablar». Sorprendida, levanté la voz. Mi marido y yo, conteniendo las lágrimas, esperamos a que nuestro hijo dijera algo más. Una vez que le dijimos que ya no viviría con su abuela, empezó a contarlo todo poco a poco. El miedo a su ira si no la trataba como a su madre, que le impedía decir una palabra. Que le dijeran que yo era un demonio malvado y que debía alejarse de mí. La confusión que sentía porque me quería tanto a mí como a su padre y no sabía qué hacer. Con sus propias palabras entrecortadas, hablaba despacio. Me arrepentí profundamente de haber confiado en mi suegra y de centrarme únicamente en mi trabajo. Mi marido y yo seguimos disculpándonos con nuestro hijo, diciéndole que a partir de ahora estaríamos los tres solos, siempre juntos. Hicimos todo lo posible por transmitirle lo mucho que ambos le queríamos. Desde entonces, hasta que encontramos nuestro próximo hogar, vivimos en casa de mis padres. Gracias a la ausencia de mi suegra, nuestro hijo empezó a recuperar su alegría. Incluso volvió a hablarme con normalidad. Todos los días me alegro sinceramente de ver que ha recuperado la sonrisa. Mi marido recibe a diario mensajes de su madre rogándole que vuelva a casa, pero nunca responde. Utilicé una función de bloqueo para evitar recibir mensajes de ella. El otro día, mi marido fue solo a casa de sus padres a recoger nuestras pertenencias. Al parecer, ignoró por completo a su madre. Incluso entonces me dijo que lloraba a gritos como una niña. Incluso viendo a mi madre en ese estado, no sentí ninguna compasión. La única familia que tengo que proteger ahora es la de Jennifer y Tomás. Eso dijo al hablar de su madre. Estoy profundamente agradecida a mi marido por haber tomado medidas inmediatas para proteger a nuestro hijo. Siento de verdad que poder vivir con mi preciosa familia es la mayor felicidad. Lo siento un poco por mi suegra, que perdió eso. Al final, mi marido cortó todo contacto con su madre y nos mudamos a una nueva casa. Nos hemos puesto de acuerdo con un pariente por si le pasa algo a su madre. Según este pariente, está completamente desanimada y parece deprimirse cada día más. No parece tener mucho espacio en su vida y, al parecer, se pasa el día llorando sola en su gran casa sin salir nunca. Por otro lado, nos mudamos a un condominio seguro y empezamos nuestra nueva vida. Dejé mi trabajo para pasar más tiempo con mi hijo y, junto con mi marido, estamos haciendo todo lo posible por cuidar de su salud mental. Gracias a ello, nuestro hijo parece haber recuperado su energía. A veces puede ser un pesado, pero incluso eso me parece entrañable. Quiero seguir velando por mi marido y mi hijo para que nuestro hijo no tenga que volver a pasar por nada duro, porque esa es nuestra mayor felicidad.